a platicar acerca de cómo bajar esos kilitos de más y cómo mantener nuestro cuerpo en forma sana este 2018. Para ello me acompaña aquí en el estudio de 21 Noticias Luis Enrique Maldonado. Él es licenciado en Educación Física. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que este fin de año, desde Navidad, pues hemos tenido esos kilitos de más y hemos comido de más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos en forma este año? Bueno, más que nada, tener una mente sana, hacer buenas elecciones tanto alimenticias como, en este caso, activarse físicamente ocasionalmente en el día, tener muchos días de trabajar bien, comer bien, por ejemplo, en la alimentación, tener una dieta saludable, comer proteínas. ¿Qué otras cosas tenemos que comer? Tenemos que aprender a comer carbohidratos, vegetales y proteínas en un plato seleccionado. En este caso, un cuarto de carbohidratos, un cuarto de vegetales y el otro de proteína. Eso es el plato del buen comer, ¿no? Se le llama el plato del buen comer. Y esa alimentación es la que nos va a ayudar a la hora que hagamos ejercicio poder tener un mejor control de nuestro cuerpo. Claro, porque el cuerpo necesita calorías, entonces ese plato nos lo va a aportar, nos va a llenar de energía y la vamos a poder quemar, en este caso al hacer ejercicio. Hay mucha gente que generalmente decimos a principio de año, me voy a poner a hacer ejercicio, voy a tener un mejor cuerpo, ¿no? Toda esta cuestión de propósitos de año nuevo. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados y queremos irnos al gimnasio y hacer 2 horas cuando nuestro cuerpo no responde. ¿Qué recomendación podrías darnos? En este caso se recomienda mucho el no auto ejercitarte por ti mismo. Tienes que buscar una asesoría con un coach, con un asesor que te lleve, que contemple tus tiempos, no entrenarte de más, porque no hay que, en este caso, en mi caso no me exijo mucho, nada más es 1 hora y media y lo demás es comida, descansar bien y ya. Sí, porque una de las cosas importantes es tener una actitud positiva, descansar, no solamente comer bien y hacer ejercicio, sino también liberarnos un poco del estrés. Claro, claro. En este caso, al momento de entrar al gimnasio es enfocarte en lo que vas a hacer, qué quieres como motivación intrínseca, a dónde quieres llegar y qué cuerpo quieres tener. Efectivamente. ¿Cómo podemos reducir los niveles de estrés haciendo ejercicio? Se reducen a través de al hacer cardio, mucha gente he visto que se va a box, en este caso es una pérdida de calorías impresionante. Me gusta mucho el trabajo HIIT, es un trabajo de intervalos, 20 segundos trabajo intenso, 20 segundos descanso, eso propicia más la quema de grasa. Bueno, pues ya lo oyeron, para este 2018 podemos cuidar muy bien nuestro cuerpo alimentándonos bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, no muy fuerte como nos lo dice aquí el licenciado, no hacer ejercicio tan fuerte, y algo muy importante que yo he escuchado es que para tener un hábito lo tenemos que hacer 21 días. Sí, claro, a partir del mes se percibe un cambio físico, un cambio mental, y esto te va a hacer llevar más tu cuerpo hasta que conozcas tus límites. Eso es lo bonito de este deporte. Pues gracias, Luis Enrique, por estar con nosotros esta noche, y todos a hacerte caso, a bajar esos kilos de más. A darle.